Cuando llegué al segundo grado, ahí me di cuenta que la música podía servir para dos cosas, para una conquista y para romper con mi timidez, porque yo era muy tímido entonces, y empecé a tratar de hacer una carrera musical desde muy temprano. El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, es uno de los ídolos más reconocidos e importantes de la música en América Latina. Y hoy contará en Se Dice de Mí, porque su mamá siempre supo que su único hijo varón iba a ser muy famoso e importante. Una señora lo miró y le dijo, eso es un varón y va a ser alguien muy popular. Hablará de cómo el amor y el desamor fueron su motor para decidir desde los 6 años qué quería hacer en la vida. Yo sufrí una desilusión amorosa muy profunda a esa edad. Cuando inició su carrera como solista, la única garantía que tenía eran las joyas que había comprado mientras hizo parte de la orquesta de Willy Rosario. Un par de sortijas, un par de relojes. Quédense ahí que ustedes son los que vamos a empeñar para poder echar para adelante. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El protagonista de hoy, Gilberto Santa Rosa. Yo fui en Barranquilla un fracaso rotundo en mi primera presentación. No fue que no fue mucha gente a verme, que no fue nadie. Para entender el origen de Gilberto Santa Rosa, es necesario remontarnos a la historia de amor de sus padres, quienes se enamoraron bailando, aunque entre ellos supuestamente no había química. Bueno, en el baile él, la manera no sé ni cómo llamarle, dijo, déjame bailar con la antipática, decía él, a ver si es verdad que se puede bailar bien, y se llevaron muy bien bailando. Y si lo vemos un poco románticamente, ¿verdad? Pues era como el preámbulo de lo que eventualmente iba a ser la carrera mía, que era hacer música para bailar. Yo nací el 21 de agosto de 1962 en la ciudad el sector de Santurce, de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Soy el de la mitad, el único varón y perdonen mis hermanas que van a ver esto, y el consentido de la casa porque mi madre siempre me consintió mucho. Desde que estaba en el vientre de su mamá, ella ya sabía que su bebé iba a triunfar. Ella presentía que yo iba a tener futuro ahí, una carrera. Ella hacía una historia que siempre se la quise creer. A mí no me gusta repetirla, pero porque hablaba sobre mí. Cuando ella estaba en cinta, una señora lo miró y le dijo, eso es un varón y va a ser alguien muy popular. Entonces ella siempre se quedó con eso. Y cada vez que pasaban cosas me decía, la señora. Y ella yo creo que lo entendió bien y por eso es que ella disfrutaba. Era mi mejor fanática, mi mayor crítica. Cuando tenía 6 años, tuvo su primer desencuentro amoroso y gracias a este momento decidió cuál sería su destino. Estaba muy enamoradito de una muchacha de la clase y entonces ella ni nada que ver. Y entonces yo en mi ignorancia me junté con un muchacho igual de 6 años que tocaba la guitarra y tenía un oído armónico muy desarrollado ya. Venía de tradición de guitarras y trovadores y entonces él y yo nos encontramos en la escuela y empezamos a hacer música. Cuando llegué al segundo grado, ahí me di cuenta que la música podía servir para dos cosas, para una conquista y para romper con mi timidez, porque yo era muy tímido entonces, y empecé a tratar de hacer una carrera musical desde muy temprano. Y a los 9 años vi una película que se llama Our Latin Thing, que es la historia de la salsa en la ciudad de Nueva York.
comenzó ese apasionamiento por la música salsa, a tal punto que su papá al siguiente año, cuando él tenía 10 años, le regaló unas tumbadoras y por allí comenzó este proceso de amor hacia este ritmo nuestro, como lo es la salsa. Estaba la época muy fuerte de la salsa de la Fania, de la salsa de Santa Cruz, de la Fania, de Roberto Roena, de la Sonora Ponceña, y desde chiquita todo el mundo estaba bailando salsa, y en esa época lo que se hacía en los paris, las fiestas en la Marquesina, aquí es donde estacionaban los carros, sacaban los carros, y ahí bailábamos salsa, y todo el mundo bailaba salsa. Empezamos tocando con latas y botes de basura y lo que apareciera. Y el grupo se empezó a organizar. Y nuestros padres, el padre del director del grupo y mi padre, cuando vieron que teníamos un interés genuino, pues organizaron ese grupito como si fuera una tropa de niños escuchas o algo así. Y ese grupo se llamó Evolución 75. Ya ese grupo fue un grupo formal, donde ya Gilberto empezó como pues a tocar realmente como a nivel profesional antes de llegar a una orquesta. Entonces todo era muy organizadito y empezamos a tocar bailecitos y empezaron a vernos la gente. Y a través de esos mismos bailecitos a veces alternábamos con profesionales. Es que así como en Argentina o en Brasil, los peladitos desde muy temprano, mejor dicho, nacen y ya tienen el balón de fútbol y crean toda una carrera alrededor del fútbol, pues en Puerto Rico o en estos barrios de tanta influencia boricua de New York, pues lo que se veía era sonidos y sonidos del Caribe que los tenían en la sangre. Y Gilbertito Santa Rosa, pues yo creo que su entorno fue realmente salsero desde siempre. Hablar de Gilberto Santa Rosa es hablar de una historia maravillosa. Y maravillosa porque desde que quiso ser cantante, lo propuso, lo fue. Y ya en el año de 1974 entra a la escuela de música. Pero él no entra a la escuela de música por estudiar y él tenía que escoger un instrumento. Y escogió el saxofón tenor. Pero entonces él lo hizo no por tomar clases de música, sino por codearse con los músicos. Y lo llaman de la orquesta de Mario Ortiz, que es un gran trompetista, un gran director de orquesta. Tiene que haberse sentido Gilberto Santa Rosa, no sé, muy grande. Tiene que haber sentido orgullo y pertenecer a los 16 años, como lo han hecho muchos artistas de esa época, tan jóvenes, pertenecer a grandes orquestas, pues esto es un reconocimiento a que tenía talento, a que tenía voz y a que tenía esas ganas de seguir adelante. Mario pensó en hacer la orquesta nuevo de baile, pero con elementos nuevos, propios de la época. Y así es que surge la oportunidad. Le dijo a Marito, oye, ¿por qué no traes el chiquito ese amigo tuyo que canta? Que yo he oído cantar y puede cantar bien y puede cantar en esta agrupación. Y así pasó. Me dieron mi primera oportunidad de grabar en el año 76, donde yo no tenía ninguna experiencia profesional, pero fui a cantar con puros profesionales. Algunos de los mejores músicos de la época estaban en esa grabación. Lo que pasa es que Mario Ortiz en esa época era una de las mejores orquestas. Quizá para el resto de Latinoamérica no significó mucho, pero en Puerto Rico era reconocido. Su debut tuvo tal acogida que a los 16 años ya hacía parte de la Puerto Rico All Star, orquesta dirigida por Frankie Gregory. Pues precisamente la Puerto Rico All Star era como esa Fania, que fue más adelante, pero la Puerto Rico All Star fue la que le hizo el homenaje a Eddie Palmieri en donde brilló Gilberto Santa Rosa. Entonces para él llegar ahí como corista, poner su granito de arena, pero con ese tremendo respaldo de estar entre las estrellas más importantes de la Isla del Encanto, yo creo que eso es el sueño de cualquier artista salsero. La Puerto Rico All Star era la respuesta puertorriqueña a la Fania All Star. Había un productor que se llamaba Frankie Gregory, a quien le tengo mucho cariño y mucha admiración. Frankie Gregory quería, por su carácter, era un personaje, Frankie. Dijo, nosotros tenemos músicos aquí, que no sé qué, usted sabe cómo funciona. Y armó la Puerto Rico All Star con grandes músicos puertorriqueños. Hizo dos discos, produjo 2 discos, unos cuantos conciertos.
Y en el tercer disco fue que yo entré más o menos en el ambiente con Mario Ortiz. Frankie Aguirre idolatraba a Mario Ortiz porque era uno de sus más grandes admiradores, si no el más grande. Y como yo cantaba con Mario, pues a él le pareció simpático que yo fuera como la mascota del Puerto Rico All Star. Sí, la Puerto Rico All Star fue un excelente proyecto que prácticamente compitió con la Fania. De hecho, había una pequeña pugna porque una de las canciones que se llama Reunión en la Cima, el mismo Andy Montañez dice que aquí no hay ningún Purucci ni Masucci, está refiriéndose a Jerry Masucci. Y orgullosamente Gilberto creo que es la única All Star donde ha estado de tanta. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es Gilberto Santa Rosa. Yo fui en Barranquilla un fracaso rotundo en mi primera presentación. No fue que no fue mucha gente a verme, que no fue nadie. Regresamos a Se Dice de Mí con el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Ahora veremos cómo logró convencer a sus padres para que lo dejaran ir a cantar a Nueva York. Yo tuve la dicha de ser digamos que un alumno informal de Elías López. Y Elías López está reconocido como no solamente un extraordinario músico, sino un hombre decente, sin vicio, un hombre... Y yo trabajé 2 años en la orquesta. Entonces, mis padres hicieron muy buena amistad con Elías. Y Elías prácticamente me sacó un permiso para poder ir. Y ellos le dijeron, sí, pero tú estás a cargo del muchacho. Aunque la salsa era de los géneros de todos los países de América, sobre todo las islas, Nueva York era el sueño de todos. Y Gilberto, gracias a Dios, tuvo una carrera. Yo no recuerdo que él en su carrera, incluyendo desde su adolescencia, que yo lo vengo siguiendo, y también cuando organizó su orquesta, que grabó su primera canción, yo creo que la recuerdo más que él. Se llama Sin un amor. Celia Cruz, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, todos los grandes artistas de esa época estaban reunidos por Jerry Masucci y la Fania All Star. Y estar allí al lado de ellos, para Gilberto Santa Rosa, indiscutiblemente era un paso importante dentro de su carrera. Corrían los años 80 y en el entorno de la salsa se veía mucho que los artistas consumieran drogas y tomaran licor. Sin embargo, Gilberto asegura que nunca sintió la tentación de probar. Se rodean de mucha gente que está en eso. Además, la noche, la rumba, la fiesta, el aguante, las giras. Lo que pasa es que también hay que saber manejar eso y hay gente que lo sabe manejar, se mantiene y va encima de eso, no se deja llevar por esas cosas. Yo tuve siempre suerte con las tentaciones porque yo tenía una casa muy sólida. Yo no digo que no caí en ninguna. Las más peligrosas no caí. Yo nunca utilicé droga, nunca fui un borracho. A mí esas cosas no me llamaban mucho la atención. Entonces tengo que decirle que me manejé bastante bien con eso. Cuando Gilberto tenía 16 años, cantó con Héctor Lavoe. Y eso para él fue, wow, impresionante, alcanzar un sueño grandísimo. Sin embargo, los espejos de artistas como Héctor Lavoe son también trascendentales para marcarlo a él y para ponerle como un polo a tierra y decir, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa con mi voz, con mi talento, con mi música. Gilberto ha sido una persona de mucho respeto. Él infunde respeto, admiración, y es de los pocos que yo creo que como cantante se ganó a pulso el sitial de honor que tiene. Una vez terminó el colegio, decidió entrar a la universidad a estudiar publicidad. Yo siempre busqué cosas relacionadas para educarme, para poder tener una carrera luego, donde yo pudiera tener elementos para manejar mi carrera. Y me sirvió de mucho lo poquito, porque ya como le dije, ya el segundo, tercer
Segundo año. Ya yo me fui a la Universidad de la Vida y de la Salsa también. Y es el momento donde Tommy Olivencia pone sus ojos en Gilberto Santa Rosa y sin duda Gilberto hace mucha referencia a ese momento musical en su vida porque fue un crecimiento increíble, fueron grandes éxitos, varios álbumes. Era llegar a esa orquesta que también tuviese ese proceso no solamente de tocar en clubes o en las grandes fiestas, sino también que tuviese ese récord de grabación. El hecho de no aceptar cantar salsa erótica lo hizo merecedor del sobrenombre Caballero de la Salsa, apodo con el que aún es conocido. Para los 80 la música de la salsa erótica estaba muy popular. Y entonces Rolandito Sánchez se empezó a dar cuenta que mi música era muy romántica. Yo no era de tanta erotismo, lo mío era más romántico. Y él empezó a llamarme en su programa El Caballero de la Salsa. Y así empezó a regarse la voz. Hasta que hoy día pues, se hizo reconocer. Los que hemos seguido su trayectoria siempre lo hemos visto como un caballero, como una persona con honores, con prestigio. No es un artista para manosear. Pero además es un galán a la hora de interpretar. Además, los éxitos, como que a todas nos las está dedicando, ¿no? Son esas canciones que, así hablé de traición, de cachos, pero uno las siente tan surias porque realmente tiene una voz bastante armoniosa y las letras son maravillosas. Lo que hizo Santa Rosa fue identificar que esas canciones le gustan mucho a las mujeres y que la mujer no se siente maltratada ni, digamos, por debajeada, como sí pasa, por ejemplo, en la salsa de motel o en el reggaetón. Es un caballero y la forma como siempre está para su público, la forma impecable con que canta sus canciones, la forma impecable como se presenta ante su público y la forma impecable como trata a su gente, pues eso le da todo el potencial. Los motivos que lo llevaron a no aceptar cantar salsa erótica aún siguen siendo los mismos. Dos razones. La primera, yo no me sentía cómodo cantando este tipo de canción. Pues yo venía de una formación de boleros y canciones muy románticas y de otro tipo de lenguaje. Lo segundo, yo siempre he sido un estratega para mis cosas. Entonces yo decía, si yo hago lo que hace todo el mundo, ¿qué me va a quedar a mí? Y teniendo intérpretes como Eddie Santiago, como Frankie, gente que tenía mucho éxito y eran grandes intérpretes. Entonces yo tengo que buscarme algo que yo pueda expresarme y que a la vez sea interesante para la gente. A Gilberto le decían, oye, ¿por qué no te inclinas también por este lado? Y decía, no, para mí yo ya tengo un estilo, lo voy a defender porque ese es mi estilo que me ha marcado y definitivamente ese es mi horizonte. Entonces, el que haya venido este movimiento de salsa romántica, yo creo que también como que incluyó el género de la salsa, que ya está un poquito más chico, como que era más para los hombres. Cuando ven la salsa romántica, las mujeres se enamoran, las mujeres adaptan el género, las mujeres lo acogen, ¿entiendes? Porque le cantaban a las mujeres. Luego de 6 años de hacer parte de la orquesta de Willy Rosario, Gilberto decidió retirarse y conformar su propia orquesta de la mano del fundador y dueño del Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Itier. Le habían echado el ojo a Gilberto Santa Rosa, pero fue más la amistad y más la sapiencia de estos dos personajes de decir, no venga a las filas del Gran Combo, ya usted quiere hacer su carrera en solitario, vámonos de frente porque lo que usted tiene es talento. Yo le decía al maestro Itier en su momento, cuando Andy Montañez se fue, yo le dije, el reemplazo de Andy Montañez va a ser el señor Gilberto Santa Rosa, en mi opinión. Y el maestro Itier me dijo que no. Y yo me extrañé, ¿sabes? Él dijera así.
Pero bueno, le pregunté por qué y me dijo, porque Gilbertito no podrá estar en el Gran Combo porque es que él tiene que brillar con luz propia, porque él es grande. Uno de mis padres de la música, don Rafael Itier, director de Gran Combo, recuerdo que cuando el día que me decidí, salí para su casa, le toqué la puerta, Rafael, quiero hablar contigo. Le conté mi intención y me dijo, puro padre, ¿no? Me dijo, ¿usted habló con el señor Willy Rosario? No, vine a hablar contigo, pero vaya y hable con él. Y una vez hablé con él, usted vuelve para acá. Y ahí mismo salí, me fui. Hablé con el maestro Rosario, le expliqué mis intenciones. Y entonces fui a hablar con Rafaelito. Y entonces él me ayudó a tener mi primer contrato de discos. Y desprenderse en el momento indicado, porque hay muchos artistas que lastimosamente no lo hacen, se desprenden o demasiado tarde o demasiado temprano. Demasiado tarde ya los asimilan con la agrupación que han permanecido y demasiado temprano no alcanzan a tener el reconocimiento. Esto no le sucedió a Gilberto Santa Rosa. Se salió en el momento exacto que tenía que salirse. Pues obviamente todos queríamos a Gilberto Santa Rosa y su orquesta, que en ese momento era Gilberto Santa Rosa y su orquesta. Empezó a llamar la atención de los sellos discográficos grandes, entre ellos CBS en el momento, y a él lo contacta el vicepresidente de AIR de Latinoamérica, que se llama Ángel Carrasco. Allí grabó el primer disco, Punto de Vista, y bueno, la discografía es extensa, ha hecho de todo, boleros, baladas, música tropical, se ajusta a lo que sea. La primera presentación en Barranquilla fue un desastre total. Un fracaso rotundo mi primera presentación, pero rotundo. No fue que no fue mucha gente a verme, que no fue nadie. Y recuerdo ahora con cariño que a la hora de yo salir para la presentación, mi representante me llamó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, estoy viendo una película. ¿Está buena la película? Sí, está muy buena. Y yo, pues qué bueno, quédate ahí porque tú no vas a cantar hoy. No vino nadie a verte. Y gracias a Dios he vuelto a Barranquilla muchas veces con otro resultado. Por el día que hay un aguacero espectacular de esos que caen aquí y se formaron los famosos arroyos. Así que entre el arroyo y que la gente no quería verme, no fue nadie esa noche. Esa noche que hay un aguacero impresionante en Barranquilla, no fue nadie, ni siquiera el que lo trajo, el empresario, totalmente vacío, para él fue muy frustrante. Y pues hay un personaje de los medios, nuestro amigo Ley Martin, que conoce muy bien la Fania y ha estado ahí en diferentes escenarios montando conciertos, y Martin sabe lo difícil que es, así sea feria o carnaval de Barranquilla o no, en Barranquilla el público es muy exigente. Él estaba comenzando apenas su proyecto como solista. Ya había grabado con el maestro de Willy Rosario, de Lluvia y todos esos temas, pero ya con un repertorio para llenar un sitio, y Barranquilla, que es una plaza difícil. Es muy difícil esta plaza. Bueno, yo fui uno de los 3 parroquianos. Y después es cuando Gilberto empieza a venir a Cali y Cali se convierte en la primer plaza más importante para Gilberto en Colombia, y después sigue Bogotá. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Yo decidí romper la orquesta porque yo estaba haciendo todo menos ser cantante. Continuamos en Se Dice de Mí con el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, quien nos acaba de contar por qué decidió retirarse de la orquesta de Willy Rosario. Ahora revelará cómo su esposa de ese entonces lo apoyó en esa etapa laboral. Recuerdo con cariño y con simpatía ahora que mi primera agenda fue un almanaque que te daban de promociones en las funerarias antes. Y entonces eso fue lo que yo utilizaba. Y se me armaban unos líos ahí y ella me empezó a ver. Y ella, que también tiene sus estudios y demás, me dijo, ¿por qué tú no me dejas esto a mí?
y te vas tú a la calle a defenderte. Y así lo hicimos y funcionó perfectamente. Ella organizó todo lo que era, eventualmente fue a la oficina, pues empezó en una mesita en la casa. Y me ayudó mucho. Y ahí entonces yo me dediqué a todo lo que era lo artístico, a todo lo que era la orquesta, a todo lo que era la calle. Es un gran apoyo para Gilberto. Nélida Acevedo fue su esposa durante 20 años, pero además fue su manager, fue la persona que caminó con él en los momentos duros, en los momentos de darle el salto al vacío cuando él decide hacer su carrera en solitario. Su primera esposa ayudó a tomarle esa decisión, y es cuando arma la orquesta precisamente a la edad de los 24 años. En el año 95 logra de pronto el punto de inflexión de su carrera, y es la presentación en Nueva York del Carnegie Hall, donde está el famoso Perdóname, un escenario que históricamente ha sido utilizado más para otro tipo de música, otro tipo de bandas, difícil para los latinoamericanos, pero él llenó el teatro. Se va para el Carnegie Hall y graba ese exitoso álbum donde vienen canciones como Ay, perdóname. Esa canción, cuando nosotros lo traemos aquí a Barranquilla, estadio lleno, cuando él va a cantar la parte del pregón, él no se lo sabía. Él no se sabía el pregón, porque Gilberto improvisa mucho, eso es una particularidad de él. Los éxitos y el reconocimiento siguieron aumentando, así como su descontento con la orquesta que él mismo había creado. La única solución a la vista fue acabarla. Corría el año 1996. Un año difícil para mí. Yo decidí romper la orquesta porque yo estaba haciendo todo menos ser cantante. Y peor que eso, no estaba disfrutando ser cantante. ¿Por qué? Porque yo era administrador, era banquero, era psicólogo, era abogado, de todo, en una organización como la que yo creé, que para bien o mal era una organización muy personal. Entonces, si yo tenía alguna desavenencia con unos músicos, yo estaba 3 días sin dormir, porque la mayoría eran amigos míos de la carrera, inclusive algunos de la escuela. Entonces yo empecé a darme cuenta que me estaba haciendo daño, y físicamente me estaba haciendo daño. Es decir, yo estaba teniendo problemas con mi garganta. La fácil es crear una historia alrededor de lo que pudo pasar, pero después nos dimos cuenta que no, que realmente es un alto en el camino, una reorganización de toda esa empresa nueva que llegó a su vida, que fue su empresa, su orquesta. Empezaron con una enfermedad terminal, pero parece que no hubo impacto, entonces empezaron a decir que tenía HIV. Todo empezó a moverse de una manera muy rápida. Se habló de un cáncer de la garganta, se habló de VIH, se hablaron de tantas cosas. Además de eso, grabó una canción donde él se estaba despidiendo en la década de los 90, y obviamente esto trajo más curiosidad por parte de sus seguidores y de la gente que trabaja en los medios de entretenimiento. Mi mayor deseo era que mis hijos estuvieran bien. Hablé con ellos gracias a Dios han sido siempre muy maduros por el ambiente en que se criaron. Y fueron unos años muy difíciles. Del 96 en adelante fueron años muy difíciles. Pero igual yo nunca fui... Yo era como una especie de tren, yo nunca iba atrás. Yo seguía... A mí me gusta ir atrás para la nostalgia, yo soy un tipo muy nostálgico. Me encanta contarle todo esto que le estoy contando. Pero cuando se trata de movimiento, me gusta ir para el frente. Y a pesar de que eran años duros, después sí que tampoco lo sentí como decirle, wow, qué tragedia. No fue un año difícil, sí lo fue. Pero hoy día pues me alegro mucho de haber tomado esa decisión. Y tomé la decisión, fue una decisión muy dura, muy difícil, me atrajo varios problemas. Un sector de la industria tampoco lo entendió, por lo tanto, la gente me preguntaba por qué me estaba retirando tan temprano. Y al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hay gente para administrar, hay road manager, hay representantes, hay gente que hace las contrataciones y que se dedican a esto.
Y eso fue lo que hizo y obviamente lo liberó de ese gran peso. A tal punto que cuando Víctor Manuel llega a la vida de Gilberto Santa Rosa, pues tuvo la oportunidad de inclusive de impulsar nuevos talentos como lo ha venido haciendo durante muchos años. Gilberto no es más que el promotor, sino también es ese maestro que lleva al artista a darle los mejores consejos y a darle ese impulso, como lo hizo con Víctor Manuel. Él siempre piensa en su público, sabe que muchos estamos pendientes de sus movimientos, porque es un líder, y vivió esa etapa de solista, sin la banda. Cuando las cosas ya parecían estabilizarse en la vida de Santa Rosa y ya con una nueva agrupación musical, decidió que era hora de acabar con su matrimonio. Su mamá fue su apoyo. Creó un balance en una situación muy difícil, y creó el balance, nos ayudó a mucho a ambos, y eventualmente cuando yo decido tener otra pareja y mi esposa hoy día, también se llevaron muy bien, muy bien. Fue sorpresa para los medios en ese momento, 2004, pero como así una pareja sólida, donde además habían apadrinado grandes artistas también como Víctor Manuel, y se van a separar. Ellos dijeron de común acuerdo, hubo muchos rumores, mucha cosa, pero bueno, fue un momento difícil. Yo creo que cuando uno trabaja con la pareja es bueno marcar esas diferencias, pero pues en este caso, como ellos empezaron su empresa juntos, entonces realmente eso era día y noche, y yo creo que eso no es tan sano como parece. Pues llegó un momento en que se fractura por ese lado, hay un hogar de por medio, no se deja de ser padres, pero sí se deja de ser esos socios y esa camaradería que existe con la pareja. Está el proyecto Víctor Manuel, que también es de los dos, de Mélida y de él. Entonces yo creo que por ese lado fue muy chévere diferenciar lo laboral de lo personal, porque implicó crecimiento para los dos. La carrera musical recobró un sentido especial y todo parecía ir viento en popa. No obstante, la vida de su mamá se empezó a apagar lenta y dolorosamente debido a la diabetes. Yo tenía una actividad y un movimiento impresionante, y mi madre enferma. Entonces yo tenía le puedo decir casi la seguridad de que mi mamá iba a sobrepasar esa enfermedad. Fue muy duro con ella, y murió mi madre cuando menos esperábamos. O sea, ella pasó muchas crisis donde nos agarramos todas las manos y pensamos, ahora fue. Y no pasó ahí, pasó luego, en un momento donde pensábamos todos que iba a ser un tratamiento ordinario, pasajero. La vida me dio la oportunidad de siempre estar ahí. Que ella fue un referente y una inspiración también para él, un apoyo constante, y obviamente fue un golpe muy duro para Gilberto Santa Rosa. Poco tiempo después decidió unir su vida a la de la presentadora y actriz dominicana Alexandra Malagón. Yo la conocía ya hace muchos años. Lo que pasa es que empezamos a conocernos mejor en una obra de teatro que trabajamos juntos. Entonces yo me empecé a fijar en la señora con otros ojos, ¿no? Y ahí nos fuimos conociendo poco a poco, hasta que eventualmente pues, nos hicimos pareja. Ya llevamos, de casados llevamos 8 años, pero llevamos unos 14, 15 de relación. Aparece Alexandra Malagón, que sin duda no fue un amor pasajero en la vida de Gilberto Santa Rosa. Alexandra era presentadora, una presentadora dominicana, ellos enamorados, flechados, se comienza a ver en fotografías. Duraron más de 7 años de novios, en el 2013 se casan. Se le ve muy contento, se le ve muy feliz, es una mujer muy hermosa, más joven que Gilberto Santa Rosa, aunque con el cambio de talla Gilberto también se ve más joven, pero pues sí, realmente se nota el cambio, y lo más importante es que se ve súper enamorado, y yo creo que eso también hace parte de esa paz, de esa tranquilidad, pero sobre todo de estar bien. Un fuerte aplauso, por favor, el compañerismo.
Durante esa etapa, Gilberto tuvo la fortuna de ser parte de los jurados de La Voz, trabajo del que guarda los mejores recuerdos. Gracias, Colombia, por hacerme sentir un colombiano más en esta tierra. Fue bien interesante porque yo le tenía miedo a La Voz cuando me dijeron vas a hacer La Voz Colombia. Yo había venido como asesor de Fanny el año anterior. Y cuando me dijeron que iba a hacer La Voz, yo me entusiasmé, pero me asusté a la vez. ¿Por qué? Por el simple hecho del formato. Yo le decía de broma a los muchachos de la producción, decía, mira, yo llevo 45 años cantando, pero es la primera vez que tengo que trabajar. Pues había un formato, un horario, una manera de hacer las cosas. Yo le tenía un poco miedo a eso, porque yo estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiero, ¿no? Muy interesante, mucho talento que conocí ahí. Gente que hoy día todavía tenemos cierta comunicación. Uno como salsero, pues se pone feliz, porque ves a un líder de tu género en un programa que tiene todo el rating y entiende que todo el mundo habla de salsa, y cuando habla de salsa tiene que incluir a grandes como el maestro Gilberto Santa Rosa. Me pareció que fue un acierto para la empresa de televisión, porque tener un artista de la calidad de él, con bueno, las charreteras que tiene, el reconocimiento internacional. Un artista que ha recibido 5 premios Grammy a lo largo de su carrera y que no tiene uno más importante que otro. Yo he recibido 5 como en mi calidad como producción. Recibí uno como productor, donde le produje a la reina Mili Quesada. Recibí uno de carrera recientemente, que de todos, sin querer menospreciar ninguno, ha sido uno de los más importantes. Yo he sido un artista que nunca me he dejado llevar por los premios, pero fue interesante e importante para mí en el momento que llegó el primer Grammy. El primer momento de todas las cosas de mi carrera para mí es muy especial. Gilberto no se merece 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 premios Grammy. Se merece muchísimo, que puso una particular firma con un estilo único, el de esta estrella actual de nuestra música, el caballero de la salsa. Se merece muchos premios más. Le siga yendo bien porque tiene respeto por lo que hace. Ya son 26 álbumes en esta carrera musical de Gilberto Santa Rosa. Esa sencillez, ese cariño, ese entregarse a la gente, ahora con las redes sociales, que se las goza, se las disfruta muchísimo, pues yo creo que sin duda eso lo convierte en uno de los grandes, por eso no pasa de moda, él se reinventa. El maestro ha recibido muchos premios y tienen que llegarle más, porque ha hecho una carrera brillante, porque mantiene su calidad vocal, mantiene su calidad como persona, y nosotros los salseros necesitamos ese ícono, porque es como lo que nos direcciona. Ha vendido más de 3 millones de discos en Puerto Rico y en Norteamérica. Yo creo que sumando alrededor del mundo se sube la cifra también mucho más. Gilberto Santa Rosa se ha mantenido, y ese carisma, esa, como podríamos llamarlo, seriedad, elegancia, y con la que se ha mantenido, es por eso que lo llaman el caballero de la salsa. Gilberto ha trascendido generaciones. Y Gilberto lo puede escuchar mi mamá, lo puedo escuchar yo, lo puedo escuchar mis hijos y lo pueden escuchar los nietos, porque le hemos ido pasando esa música a través del tiempo. Aunque no se considera un hombre vanidoso, no niega que se hizo un implante de pelo. Eso no tiene que ver con vanidad, tiene que ver con ser calvo. Yo no quería ser calvo. Me hice un implante de pelo recientemente. Y más vale que funcione, porque si no, habrá que comprar un sombrero. Vemos un artista que se preocupa por estar bien siempre para su público, y si le implica eso bajar de peso, y si le implica eso ponerse un implante capilar, pues lo hace porque se quiere ver bien siempre para su público. Ya sabemos que su voz está intacta.
Así fue el paso de Gilberto Santa Rosa por Se dice de mí, el caballero de la salsa. Es un hombre que ha sabido reinventarse, conservando su estilo romántico y quien ha dejado huella en el género que le dio ritmo a las calles de Nueva York y alegría a los corazones de los románticos amantes de la salsa. Quédate siempre en la música. Te queremos desde la ciudad de Barranquilla. Un abrazo grandote. Aquí siempre te esperamos con los brazos abiertos, Gilberto. Y sigue haciendo lo que nos gusta. Salsa de la buena. Maestro Gilberto Santa Rosa, felicidades. Lo admiramos, lo respetamos y esperamos algún día compartir con usted una fiesta, una parranda, una serenata, algo. Saludos, larga vida, muchos éxitos. Que viva la música, que viva Santa Rosa. Muchos años, mucha vida, muchos éxitos para ti, para tu carrera, y que sigas deleitándonos con todas esas composiciones, con todas esas canciones y con todos esos conciertos. Un abrazo. Maestro, gracias por ser un caballero, por respetar la música, por respetar los escenarios, respetar a la gente que ama también las canciones, por siempre estar bien puesto. Quisiera regalarte una dona, pero sé que no puedes comértela, entonces te mando un abrazo bien dulce. Gracias por haberme dado aquella entrevista alguna vez hablando de su fallido restaurante y espero que no vuelva a abrir otro. Espero que Colombia siga siendo su casa como lo ha sido y estaremos próximos a ir al siguiente concierto aquí en Colombia de Gilberto Santa Rosa. Maestro, muchísimas gracias por su música. Soy una fiel admiradora de la salsa y especialmente de la música que usted hace. Feliz de tenerlo como siempre aquí en Colombia y especialmente de bailar, de dedicar sus canciones y alegrar mi vida con su música. Maestro, le mando un abrazo. Sabe que lo admiro mucho, lo quiero mucho. Usted es una inspiración para muchos. Es un líder. Merece todos los honores. Con el amor de siempre, la admiración que tú sabes, Ley Martin no solo te admira, yo te amo. Mereces todos los grandes éxitos del mundo porque eres de verdad uno de los artistas más queridos en Latinoamérica. Eres el artista que definitivamente muchos quisieran ser y eres el referente para mucho talento. Te deseamos siempre lo mejor de verdad. Amigo de mi alma, siempre voy a estar aquí y cuenta conmigo siempre y te deseo que sigas disfrutando. He pasado un rato espectacular aquí. Les envío un abrazo, mi agradecimiento por tanto cariño. Y ya saben que se dice de mí, pero ahora se los dije yo y ya van a saber de buena mano, de primera mano, quién es Gilberto Santa Rosa. Muchas gracias, nos veremos pronto. Maelo Ruiz le habla a Colombia de frente. Tenemos la ansiedad, tenemos el desespero. Mostrará ese lado oculto que muy pocos conocen. Primero, el sobrino de él, donde nosotros vivíamos, le tocó la puerta como a las 3 de la mañana y cuando le abrió la puerta cayó muerto. La música no es para Maelo Ruiz un negocio, es una pasión. Porque yo lo hacía más no por cobrar, lo hacía más porque me gusta cantar. Revelará cómo dio ese gran paso que lo convirtió en solista. Y pues llega el momento que tú tienes que tomar la decisión, porque mucha gente te dice, mira, Maelo, tú cantas bien, yo creo que como solista, pues puede funcionar mucho mejor. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo pensaba retirarme de la música, pues no estaba haciendo nada, tú sabes, estaba trabajando, pero no estaba cantando ni nada. Bueno, mi papá se llama Pedro Ismael Ruiz León y mi mamá, que en paz descanse, Pura Hernández Ramos. No, mi papá tenía 3 trabajos y un trabajo que era en la iglesia. Mi mamá iba a la iglesia y él pues siempre estaba pendiente a ella y ahí pues se conocieron y hicieron su romance y aquí nacieron estos muchachitos, dos hermanas y un hermanito y yo, 2 y 2. La familia de Maelo es bien musical. Su mamá cantaba hermoso, su papá tocaba la guitarra, el hermano toca bongo y tiene una hermana también que canta, más sus tías. Entonces ellos, como de costumbre, las navidades daban trulla.
Precisamente nadie imaginó que ese muchachito que nació en el Hospital Lincoln de Nueva York el día 22 de octubre de 1966 sería un artista de talla internacional. El pequeño Maelo creció y se volvió uno de los máximos exponentes de la salsa en el mundo. Mi mamá me contó que cuando yo tuve 1 año tenía infección en las amígdalas. Me operaron de las amígdalas, me fui 1 minuto en coma. Y gracias a Dios, pues, sobreviví. Y mira, ahora por una cosa que me hicieron de las amígdalas, pues ya me hice cantante. Cantaba desde chiquito, me salía todos los anuncios que habían por televisión. Y bueno, de ahí pues, oía mucha música, hasta rompí dos componentes de oír tanta música de chiquito, pues. Y aunque nació en Estados Unidos, el inglés no es lo suyo. No. Pues sé cosas como Why You Name, Where Do You Live, pero no sé inglés. Fíjate, mis 3 hermanos saben inglés, menos yo. Yo fui a los 4 años a Puerto Rico y me puse a cantar en los talent shows, a las maestras y todo, siempre español. Y el inglés, pues, nunca tuve interés de aprenderlo, de verdad. Durante los años 70, su familia vivía en uno de los tantos barrios del Bronx, considerado una de las zonas más peligrosas del mundo. En aquel entonces estaba dominada por el crimen, los homicidios, los incendios provocados, la venta y consumo de drogas, hasta que su papá dijo no más y se radicaron en Puerto Rico. Porque mi papá pasó cosas muy preocupantes. Primero, el sobrino de él, donde nosotros vivíamos, le tocó la puerta como a las 3 de la mañana y cuando él abrió la puerta cayó muerto. Una vez se metieron dentro de la casa y otra cosa, había un señor que vivía abajo de mi papá y siempre estaban discutiendo y peleando. Y entonces mi papá, por la cuestión de que había en Estados Unidos, pues quiso irse a Puerto Rico. Ese fue primero. Él fue primero a Puerto Rico en el 1970, consiguió trabajo, nos mandó a buscar también después de 3 meses que estuvo en Puerto Rico. No fue fácil adaptarse a la nueva vida que le ofrecía Puerto Rico. Pues al principio yo no quería ir a la escuela. Me llevaron, como dicen allá, a un Head Start a los mismos 4 años. Yo no quería ir, llorando y todo. Después me acostumbré, después fui a kindergarten, como te dije, en la escuela me pasaba cantando, en los talent shows, y pues me adapté a la escuela y pude sobrepasar eso primero que fui a los 4 años, que no quería ir. Crece pues pensando en el sentido de reubicación, nuevas amistades, nuevos amiguitos, escuela, sus primeros añitos y demás, pues crece con esa timidez que siempre le ha acompañado. Cantaba en las escuelas y todo, y le cantaba a las muchachas y todo. Yo me acuerdo que cuando estaba en intermedia, me pasaba cantando en la hora de almuerzo, y la principal me regañaba cada rato que cantaba. Y un día me botó de la escuela 1 semana. Mi papá tuvo que ir a la escuela, entonces duré 4 días nada más porque me mandó a buscar otra vez. Me dijo, no hace falta que sigas cantando, Maelo. pero tuve miedo al principio, cuando fui a cantar con orquesta, pues, pero perdí el miedo después cuando fui por primera vez. Y todavía tengo miedo, no te creas, siempre está la cosquillita en el estómago, siempre le da a uno. Maelo es nervioso. Cuando Maelo va a hacer una presentación, yo soy testigo que Maelo practica mucho las canciones, las escucha. Sí, porque no somos perfectos. Y él es bien responsable en su trabajo. Y él, pues cuando va a la tarima, todavía lo hace. Él practica y practica y practica. La inseguridad de Maelo es algo increíble. Dice que todavía el tema de subirse a una tarima le cuesta. O sea, a pesar de que es su pasión, el tema de los nervios y las cosquillitas, dice él, no es normal, pero bueno, ya profesionalmente hay que vencerlo.
Sin pensarlo dos veces, al crecer se dedicó a la música. Al principio interpretaba los temas de sus ídolos salseros. Y desde allí comienza a trabajar con grupos locales, desde muy niño también participando en algunos shows de talentos. Sé que Maelo Ruiz inclusive alcanzó a cantar merengue antes que hacer salsa. Bueno, con público yo empecé a cantar en la Orquesta Libre de Música, íbamos a las escuelas y fuimos a un teatro a cantar. Ahí hacíamos temas ahí me dirigía el maestro Juan Pacheco, que era la primera trompeta de Justo Betancourt, que en paz descanse. Y ahí hacíamos temas de ¿cómo se llama? De Santitos Colón. Y hacíamos temas de Pío el Conde Rodríguez. Y tocábamos también temas de Ismael Miranda también, con trombones, hermano. Eso fue una experiencia muy bonita, muy linda. Era tan la pasión que él sentía por estos artistas que llegó a imitarlos mucho tiempo, a saberse completamente el repertorio de cada uno de ellos. Sin embargo, el sello que tiene Maelo como tal, uno lo identifica en cualquier lugar. O sea, canta una frasecita y uno ya sabe que es Maelo Ruiz. Es por ahí donde inician casi todos los cantantes, haciendo sus primeros pasos en las orquestas de los barrios, porque la cultura en Puerto Rico es muy de barriada, muy de cantar en grupos de las esquinas, y de ahí van formando los grupos que después se van a probar a las fiestas patronales y van de pueblo en pueblo. Yo lo hacía más no por cobrar, lo hacía más porque me gusta cantar. Y todavía me gusta cantar. Bueno, me pagan poco, uno tiene que cobrar y es un trabajo, pero en ese momento lo que yo quería era estar en tarima, que la gente me viera, o sea, cantando, haciendo coro, y eso es lo más importante para mí en ese momento. Tenía solo 19 años cuando ingresó a la agrupación del gran Pedro Conga. Es el punto de partida de Maelo Ruiz. Ahí compartió durante algún tiempo con Axel Martínez y poco a poco fue destacando a tal punto que más adelante decidió hacer su carrera en solitario. Pero Pedro Conga y su orquesta básicamente fueron el inicio de la carrera de Maelo Ruiz. Yo fui al ensayo, pero cuando llegó al ensayo había una otra persona, otro cantante audicionando que se llamaba Germán Cárdenas. Y yo me senté y dije, no, aquí yo no voy para ningún lado porque ese hombre tiene más experiencia que yo, y me senté. Empezaron a ensayarlo y todo, terminó el ensayo y viene Axel, le dice a Pedro, mira, ese muchachito está ahí esperando todavía, ¿qué tú vas a hacer? Y me dijo, ¿por qué tú no te levantas de ahí? ¿Por qué no me dijiste nada? Y yo, bueno, yo no sé, yo estaba esperando que usted me dijera, ¿verdad? Con todo el respeto. Y ¿qué tema tú te sabes? Yo dije, bueno, yo me sé todo el repertorio tuyo. Y me dijo, pues hay un tema que se llama Soy Peregrino. Entonces empecé a cantar el tema y después de cantar, yo nervioso al principio, imagínate. Y después que terminé, todo el mundo empezó a aplaudirme. Y Axel le dijo, yo creo que tú debes quedarte con el chamaquito de 19 años. Bueno, y empecé. El primer baile que hice con Pedro Conga fue las patronales de Río Grande, Puerto Rico, en junio del 1986. Mira, me acuerdo todavía. Permaneció durante 7 años con esta agrupación, con la cual grabó 4 álbumes. Y ahí es donde empieza tal vez uno de los momentos más importantes de Maelo. De hecho, nosotros aquí en Colombia conocimos a Maelo Ruiz gracias a Pedro Conga. En ese momento la orquesta tenía como un frente bien diverso, con 2 vocalistas con características bien definidas. Uno era Axel Martínez, quien era el sonero de la agrupación, y la otra voz era la de Maelo Ruiz, que para aquella época el concepto se manejaba un repertorio bien sonero y un sonido también bien romántico, y esa responsabilidad recaía precisamente en Maelo. La canción No te quites la ropa fue un éxito en Latinoamérica. Me dijeron, vas a cantar No te quites la ropa. Pero ese tema era para Axel. Pero Axel, como no pudo llegar por inconveniente, pues, pero tuve que hacerlo yo. Hicimos el tema y fue un tema que vendimos más de 50,000 copias, gracias a Dios. Yo pude viajar con ese tema a Nueva York, una gira a Nueva York,
Hicimos Colombia en 1987, pero fue un tema que me abrió las puertas como cantante. Ahí todo el mundo empezó a escucharme. Yo creo que Maelo tuvo mucha suerte en heredar una canción como No te quites la ropa, que sé que en Puerto Rico y en los Estados Unidos significó un éxito muy grande y por supuesto captó la atención del vocalista que era Maelo Ruiz. En gran parte de Latinoamérica esa pieza musical sonó durísimo. México, de lo que tengo entendido, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y hasta la propia Chile llegó esa pieza musical a irrumpir, a destacar y a observar una nueva voz. En este caso, nuestro querido Maelo Ruiz. Y venir a Colombia, la capital de la salsa, y más para la Feria de Cali, pues me emocioné el triple, imagínate. Hacían las vallas, las casetas, Billy Kay, Changó, bueno, Cristal, todas esas discotecas. Llegan a ese choque, un estadio Pascual Guerrero repleto, lleno de público y todo el mundo coreando las canciones, pues es un golpe escénico que los marca mucho y que los enamora de nuestra ciudad, los enamora de Cali. Luego de 7 años decidió que era el momento de tomar un nuevo rumbo. Y pues llega el momento que tú tienes que tomar la decisión, porque mucha gente te dice, mira, Maelo, tú cantas bien, yo creo que como solista pues puede funcionar mucho mejor. Pues yo no quería porque yo estaba agradecido de Pedro, ¿sabes? Pedro me dio la oportunidad. Pero también tenía la decisión de, porque si no lo hacía en ese momento, no lo hacía nunca. Pues lanzarme como solista fue bien, no fue tan fácil, la gente sabe que es fácil, fue difícil, pero poquito a poco. Vio ejemplos en Tito Nieves, que salió del conjunto clásico, el propio maestro Andy Montañez, que salió tanto del Gran Combo como de la Dimensión Latina, el propio maestro en su momento Frankie Ruiz, y dijo, por aquí puede ser mi camino. Para permanecer en el medio es importante reinventarse. Él sí lo hizo con su sonido, primero con lo que hizo con Pedro Conga, y luego empezó a buscar con Galé y otras agrupaciones el sonido más colombiano, y aquí se reinventó. Toma la decisión, tuvo también el apoyo de la compañía discográfica MP de Tony Moreno, que era la misma en la que grababa la orquesta de Pedro Conga. Es decir, que todo ese equipo de trabajo conformado por el productor Julio Gunda Merced sirvió como de soporte y de espaldarazo para que Maelo Ruiz pudiera emprender una carrera como solista. Le dan a uno nervios porque no es lo mismo, ya no está el apellido atrás, no está la orquesta de Pedro Conga y en mi caso no estaba el grupo Nietzsche. Entonces uno va con mucho miedo. Pero ¿sabes cuál es la ventaja de todo esto? Que los fanáticos de la salsa son tan bacanos que ellos mismos te impulsan, ¿no? El primer disco fue Maelo solo. Y el tema que fue éxito aquí en Colombia fue Te necesito, mi amor. Fue el tema. Bueno, ahí fue, pues empecé poco a poco. Vine a Colombia como solista por primera vez en el 94 con ese tema. Y pues seguí poco a poco. Y yo quería llamarme con el apellido Maelo Ruiz. Porque yo decía que el único Maelo era Maelo Rivera. Y yo con respeto, ¿eh? Y ahí pues pusieron el apellido después, pero fue una experiencia muy linda como solista. Después cogí la confianza y perdí el miedo y la experiencia y poco a poco la gente me fue conociendo. Fue una jugada bien interesante también porque él mantuvo ese mismo color que tenía Pedro Conga. Entonces lo que hizo fue arroparse con unas buenas canciones, respaldado por unas letras interesantes y empezar a jugar en su propio nombre. Sonó y muy bien, buena aceptación de ese primer álbum. Los dos siguientes, muy regular. Ahí es donde viene una etapa bien interesante y llamativa para el maestro Maelo Ruiz. Cuando quiso tirar la toalla, pero muchas voces, empezando por su esposa Yaret, le dijeron, no señor, hay que continuar, hay que seguir, llamar compositores y demás para que sus piezas fueran cantadas, coreadas en gran parte del territorio colombiano. Ha sido un gran reto, eso era algo que él quería hacerlo desde hace mucho tiempo. Se nos dio la oportunidad de empezar a trabajar con él hace ya casi 10 años y junto con él pues todo este proceso de tener su propia casa disquera, más compromiso, más responsabilidad, tanto para él como para uno que lo representa,
porque siempre la intención es de tener al artista arriba. Y su carrera tomó un nuevo y enriquecedor camino. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Especialmente uno se frustra, somos humanos y todo. Con ese idiota que te trata. Colombia está conociendo la vida nunca antes contada de Maelo Ruiz. El gran salsero tuvo que luchar mucho por salir adelante en el difícil mundo de la música. Cuando yo lancé Trenecito Mi Amor, el tema se pegó después de 2 años. Cuando hice el segundo disco, pues hice Te Amo, El Reloj Cucú. En Venezuela sonó bastante. Después hice A Media Luz con MP, que fue el tercer disco. Después hice un tema de artista invitado con Pedro Gómez en el 2000-2001. Ser Maelo Ruiz no ha sido fácil, por eso después de su tercera producción musical, se planteó el retiro definitivo de los escenarios. Y estuve 2001, 2002, esos 2 años, trabajando en un sitio que era Recreación y Deporte, que le hacían los parques. Un día fuimos a hacer un parque en un sitio que se llama Villanueva, y yo era el que hacía la raspa. Y entonces estaba así entrapando la parte de los files, y había unas casas atrás. Entonces yo empecé a cantar y haciendo el patio, y todo ese momento una señora sale de la casa y me dice: muchacho, tú estás perdiendo tu tiempo ahí trabajando, vete a cantar. Yo pensaba retirarme de la música, pues no estaba haciendo nada, tú sabes, estaba trabajando, pero no estaba cantando ni nada. Y apareció el maestro Diego Galey, y en el 2003 hicimos el disco En Tiempo de Amor. Fue una producción exitosa. De aquí se desprenden temas como Te Va a Doler, Así Eres Tú, que fueron canciones que lo catapultaron a nivel nacional, especialmente aquí en Medellín, Barranquilla, en diferentes ciudades de nuestro país. La gente empezó a escuchar su voz y empezó a identificar la voz que estaba con Pedro Conga, pero también empezó a identificar a Maelo Ruiz, que ya tenía unos éxitos. Entonces yo creo que, como todo, porque nada es fácil, pero él lo tenía todo para hacerlo. Habían 2 temas que estaban sonando en Puerto Rico, que era el de Alejandro Sanz, que era Corazón Partido, y era el de Alvaro Torres. Pero yo vine a hablar con Diego, hay un tema ahí que podemos ponerlo de bonus track, que es el número 11, Te Va a Doler, y me puedes creer que fue el último tema que yo grabé, y fue el tema que dio el batazo. Sin embargo, Codico no lo sacó primero Así Eres Tú, y después al año y medio fue que sacaron Te Va a Doler, y ahí fue que se prendió la cosa con el tema. Y ahí reviví mi carrera otra vez. Yo creo que es la canción que más conecta con lo que es la esencia y el trabajo sonoro de Maelo Ruiz. Ahí está consignada toda su propuesta musical, aunque de ahí se desprendieron varios éxitos como Juégate a la Suerte, Por Favor Señora y otros que el público reconoce bien. Sin duda, nada más avasallador que el éxito de Te Va a Doler. Yo cuando escuché esta canción, yo dije, wow, definitivamente Maelo Ruiz tiene una voz muy bonita. El timbre, el color, esa tesitura que permite que los agudos sean más bonitos. Yo dije, wow, o sea, esto es un hit. Te Va a Doler es como el resumen de muchas cosas que pasan en la carrera de Maelo. Lo que había hecho, como digo, el proceso de Pedro Conga, su primer trabajo en solitario, y ya después mirar este álbum donde vienen Será que sí, Te Acepto, Te Va a Doler. Entonces son canciones que tocan la fibra y el corazón de, sobre todo, del público femenino. Por cierto, ese disco de En Tiempo de Amor, gracias a Dios, hicimos disco de oro y disco de platino. Y me sentí orgulloso de hacerlo porque fue aquí un país como Colombia. Y después sigo por ahí por Regálame una Noche, que hicimos también oro y platino, de ese Regálame una Noche.
Después hicimos El Amarillo, que fue nominado al Grammy. Fue Puro Corazón, que está Devuelto por ti, está Amiga. Y también fue oro y platino también. Esos 3 discos fueron oro y platino. Yo siempre digo que esta carrera es muy sacrificada. Por cierto, pues uno tiene que levantarse temprano, agarrar aviones y no sabe si uno va a llegar o no va a llegar. En el momento que uno va a un baile te dicen que vas a empezar a las 9 de la noche y empieza a las 1 de la mañana. Está el desespero, está la ansiedad. Pero el público es el que te hace cambiar, te quita todo eso. A veces uno tiene problemas y cuando uno va a cantar se le quita también el problema. Son muchísimos los sacrificios de estar hoy en Bogotá, mañana en Cali, posteriormente en Medellín, cierra en Barranquilla y se dirige para Panamá, llega a Puerto Rico, luego a escala de regreso a casa en la ciudad de Nueva York. Son 6, 7 capitales que se le van mínimo 2, 3 meses fuera de casa. La vida del artista es muy dura antes de tener el éxito, durante su carrera exitosa y el después de. Un tipo que ha evolucionado en la música, que ha permanecido en la música, un hombre seguro, un hombre atento, un hombre muy cordial con su gente, con los empresarios, con su público. Es un gran ser humano. Hay temas muy íntimos que está superando. Sabe que el cuidado de la salud es muy delicado y debe mejorar su calidad de vida. Siempre cargan a veces unas galletitas como dietéticas. Y yo veo que él hace el intento, pero imagino que el trajín lo obliga a uno, porque a mí me pasa, el trajín lo obliga a uno a comer lo que aparezca. Y ese es lo que aparezca a una persona que ya tiene problemas de sobrepeso, pues no lo ayuda mucho. Ahí me dicen que estoy un poquito más flaco, todavía me falta, estoy caminando, me ofrecieron una vez hacerme la prueba aquí de gratis, el Gorloguenguelén que se la hizo a Diego Maradona, que en paz descanse. Pero Tito Nieves me dijo una vez, él se la hizo, me dijo, Maelo, yo te voy a dar un consejo. Trata de rebajar natural, porque cuando tú te haces el bypass, piensas como si estuvieses gordo. Entonces te vas a llenar, la voz no es la misma, pierdes un poquito la fuerza. Y pues yo le seguí el consejo a él. De verdad que no ha sido fácil, porque a Maelo le gusta comer. Maelo de cuando chiquito era gordito, su mamá era gordita. Y realmente, pues, como yo digo, si él decidió no operarse, pues yo lo apoyo. La salud es sumamente importante, y más en esta carrera de los cantantes que a veces ni comen a la hora o no almuerzan a la hora. Y la salud pues va y va, y entonces los años van corriendo. Que cuando nosotros arrancamos con Maelo pesaba mucho más, demasiado. Él en algún momento se le sugirió operarse. Él no quiso hacerlo porque siempre él se ha preocupado de conservar su voz. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Fue algo muy triste, de verdad. Y todavía sigo extrañando, mi mamá era única, de hecho, sufrí mucho por mi mamá también. Sin duda alguna es uno de los artistas que siempre llena la casa. Con nuestra emisora El Sol siempre jugamos de local. Maelo Ruiz es uno de los artistas más queridos de la salsa romántica aquí en la ciudad de Medellín. El paisa y Colombia en general queremos a Maelo Ruiz. Dentro de su producción le dieron para que él marcara su propio estilo, fuera del sonido que ya tenía, el color de sonido. Entonces se inventaron el otra vez Maelo Ruiz. Y no sé en qué momento nos sorprendió, por lo menos a mí aquí en Cali, cuando un día llegó con el cuchi, 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 que me pareció genial. Y entonces el cuchi, cuchi fue que había un corista, todavía lo hay, que es venezolano, que se llama Federman, que su esposa, que en paz descanse, murió hace poco de cáncer. Ellos están en Perú. Y la esposa ellos le decían Pablo Mármol, y ya le decían Betty. Y ya le decía a él cuchi cuchi. Y comenzaron a ajustarla, a usarla en algunas de las presentaciones, y luego también se volvió otro sello
que vive acompañando cada una de las canciones de Maelo Ruiz. Así fue que nació el Cuchi 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 Cuchi. Como dato curioso, a Maelo Ruiz le gustan las canciones cortas, no les gustan las canciones largas. ¿Cómo así? O sea, que en los coros sean cortos, sean repetitivos para generar recordación en el público. Canciones de despecho, de desamor, que sean ideales para dedicar y que la gente las pueda interpretar de manera jocosa y repetitiva. Quien se sintió muy feliz cuando recibió la gran noticia de estar nominado a un premio Grammy, un escalón más en su carrera. Fue algo bien bonito porque ya que te nominen en los Grammy, pues eso ya uno se emociona. De estar ahí, bueno, en el disco de Puro Corazón, con Gilberto Santa Rosa, estuve con Víctor Manuel, Mar Anthony, no, con eso ya olvídate, yo sé que no hay que buscar más nada, como digo yo, ya de que esté ahí nominado. Yo creo que para mí, el Grammy para mí es el corazón humano del público. Eso es todo. Y estar ahí nada más, pues ya me llena de alegría. Tuvo su nominación al Grammy Latino en el año 2007 con un álbum que se publicó con la compañía Codiscos bajo la producción del maestro Diego Galé, que fue el álbum Puro Corazón, donde venían composiciones no solo de Diego, que escribió Aroma de Mujer, sino también de Osías Marmolejo, de John William Upegui, de Luis Lambis y otros talentos como letristas de nuestro país. Muchas gracias. Se declara amante de la balada, por eso muchas veces ha hecho versiones de las canciones del intérprete mexicano Luis Miguel. Yo siempre he sido fanático de Luis Miguel. O sea, yo me acuerdo que yo de chamaquito, pues, la vez que yo tuve la orquesta por primera vez así, tocando en diferentes sitios, pues yo monté Fría como el viento, ese disco de los 20 años que tenía Pupilas de Gato, tenía Miénteme como siempre, tenía La Incondicional, bueno, y el primero que puso a Mil Tu Corazón, todo eso, esa niña que tiembla que hizo Jay Rivera, pues me gustó mucho hacer Por Favor Señora, me encantaba. Y lo hicimos con Por Favor Señora, también hicimos Culpable o No, también que es de Luis Miguel. Así que siempre he sido fanático de Luis Miguel y yo sé que él es una persona que yo respeto mucho, que la gente quiere mucho, y cuando yo voy a México, pues siempre me llena de alegría saber que voy al país de él, con todo el respeto, a cantarle temas en salsa, pero siempre digo que él lo hizo en balada y nosotros en Puerto Rico lo queremos mucho también a él. Me decía que le encantaba escuchar las baladas, que él en algún momento dice es un baladista frustrado porque hubiese querido cantar baladas. Y te le digo, pero ¿no crees que es más difícil cantar salsa que cantar baladas? Me decía, no, a mí me encanta, me gusta, me enamoro de las baladas. El gusto por la balada por parte de Maelo Ruiz pues está ahí plasmado en cada una de sus producciones discográficas. Por eso es que Maelo es un gran exponente dentro de la vertiente de la salsa romántica y no dentro de la salsa sonera. Con esto no quiero decir que Maelo Ruiz no sea un gran sonero, porque sí que lo sabe hacer muy bien. Para quienes lo hemos visto, por ejemplo, en la tarima del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, haciendo un repertorio de un gran sonero como Junior Toledo, a quien Maelo admira, pues sabemos de las condiciones que tiene. Pero digamos que su esquina, su gusto particular está en la balada y sobre todo en un exponente como es Luis Miguel. Pocos saben que Maelo es empresario de la educación, es dueño de una universidad. Maelo siempre se ha identificado con las causas nobles. Lo que pasa es que hay cosas que uno no las dice porque cuando uno da, uno no tiene que decirlo. Si lo dice la otra persona no hay problema. Pero uno yo creo que uno debe ayudar sin que nadie se entere, porque esa es la verdadera ayuda. Bueno, ellos se me acercaron y yo con mucho gusto le dije que sí, que estaba a la disposición y yo para esas cosas, especialmente de la universidad, de cosas como del SIDA, también de otras cosas, pues siempre me he ofrecido a ser partícipe de eso, de la comunidad LGTB también. Yo soy una persona que puedo ayudar a todo el mundo y más para esa universidad, pues con mucho gusto, pues dije que sí. Y mientras tenga vida y tenga salud, siempre los voy a ayudar y siempre voy a estar ahí.
Maelo también tiene su cuchicuchi. Se casó en 1994 con Janet, a quien considera su gran amor. Yo la conocí a ella porque ella siempre era fanática de la salsa. Y ella siempre iba con sus hermanas y con los esposos de sus hermanas a los bailes. Siempre iba a los bailes de Pedro Conga, que yo cantaba con Pedro. Y ella, pues, siempre que iba a mi casa, mi mamá me decía, esa muchacha te conviene. Y yo, no, mira, quiero como una hermana, o sea, que no quería enamorarme todavía ni ilusionarla. Que a mí me gustan las cosas en serio, entonces en mi casa pues me enseñaron, me inculcaron unos valores y pues yo tenía pues un horario de salida y entonces Maelo no manejaba y yo pues fui primera amiga, después novia y yo veía pues que él como que no se decidía antes de ser la novia. Entonces yo me acuerdo que yo le dije al principio que la conocí, le decía que iba a mi casa a pintar, y era mentira. Una vez le dije que me hiciera una lasaña y nunca fui. Hasta que un día me escribió una carta. Me puse a escribir la carta y le dije pues que tenía que tomar una decisión porque yo no podía estar así en el limbo y le escribí una carta bastante larga que yo ni me acuerdo lo que le escribí, pero parece que eso lo jamaqueó y dijo, espérate. Y esa carta, cuando yo la leí, me hizo pensar muchas cosas. Dije, esta muchacha es una muchacha buena, una muchacha de su casa. Ella algo bien diferente a las demás mujeres. También la mamá le decía, esa muchacha es buena, ya decidete ya, la vas a perder. Y hasta que tomó su propia decisión y entonces formalizamos la relación. Yo una vez en una patronal de Tumacao, pues me declaré y ella me dijo que sí. Tuvimos 2 años de novio. Cuando éramos unos novios antes de casarnos, me ayudó mucho en mi carrera, me ayudó a levantarme. La primera vez que yo compré unos arreglos y unos atriles de arreglos fue ella que me dio el dinero, yo me acuerdo. Siempre ha sido la misma conmigo, ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles ha estado ahí. Y eso es lo más importante de una mujer. Yo creo que la mujer que quiera a uno es la mujer que fiel, que celosa, es, para no decir la palabra, ¿verdad? Pero son las que están pendientes a uno siempre. Ha sido una mujer muy buena y lo importante es que me ha perdonado. Es su amiga, es su compañera de viaje, es quien asesora, es quien aconseja. De verdad que Janet se ha convertido en un elemento muy importante, no solo para la persona de Maelo Ruiz, sino también para el personaje artístico, el cantante que nosotros tanto admiramos. Entonces ella es su apoyo económico, apoyo espiritual, un apoyo de vida, la que lo ha ayudado con las dietas, porque Maelo toda la vida ha luchado con su peso, con las dietas. Entonces ella es la que ha estado ahí como al lado de él en todas las situaciones. La relación que él tiene con la esposa es excelente, él siempre está pendiente de ella. Cuando llega, él llama a Janet, ya llegamos, que estamos bien, que ella no se preocupe, de verdad, se preocupa mucho y tiene una relación muy bonita. No somos perfectos, cometemos errores en la vida, tú sabes, en este ambiente, pero lo importante es que tengo una mujer como mi esposa que es muy firme y yo creo que si yo estuviese en esta carrera solo sin mi esposa, hubiese ido cuesta abajo. Ella ha sido mi fuerza, de verdad, para poder seguir hacia adelante. Y creo que ahí está un puntal muy grande del éxito de un artista, porque la familia tiene que ser ese polo a tierra, que no te deje salirte de tus proporciones, porque la noche, la vida de los artistas está muy contaminada en muchas cosas, entonces se ven permeados por eso y se ven atacados por muchas cosas que si están solos, pues es difícil que lo puedan darle manejo. Claro, son muchas las mujeres que lo persiguen. Tú tienes que dominar todo eso. En ese ambiente, a veces pues, yo me acuerdo que estando con mi esposa, pues, muchas fanáticas, pues a veces, yo no quiero darte un beso en el cachete, quiero darte un beso ahí y mi esposa, cuidadito, o sea, ella siempre. Él siempre tiene un contacto con el público y siempre ha tenido los pies en la tierra. Eso bueno, yo admiro de él y a veces él no se da cuenta, mira, que alguien lo está mirando y a veces la gente es tímida. Mira, Maelo, esa muchacha. Entonces yo a veces lo acerco a que él se acerque al público porque el que yo esté con él, yo soy su esposa. Y yo cuando me casé con él y
relación que tuve con él, siempre supe que él es su cantante y que se debe al público. Y yo estoy ahí para apoyarlo. Uno de los golpes más duros ha sido la muerte de su mamá. Janet fue la que me lo dijo y yo empecé a llorar. Entonces yo tenía una decisión de dejar la gira y ir a ver a mi mamá. Y sin embargo, mi papá me dijo, no, Maelo, mami siempre te ha querido a ti como un buen hijo y tú estando allá siempre fuiste pendiente a ella. A tu gira tranquilo y después viene. Y yo pues hice mi gira, no fue fácil, pero mi esposa fue la que me avisó. Fue algo muy triste, de verdad. Y todavía sigo extrañando, pero cuando yo cantaba en mi casa, a mí me decían, ay, Maelo, qué lindo tú cantas. Yo le tenía canciones a mi mamá. Ella me hacía cosquillas en las manos. Y a lo último casi no podía. Mi mamá era única, de hecho, Sufrí mucho por mi mamá también. Y todavía la sigo pensando y todo. Ella cumple siempre, ella cumple el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, cumple mi mamá. Fue duro, muy duro. Yo pues con mi mamá y con mi familia que me ayudaron a planificar todo, a comprarle el traje, las flores, el casquet en la caja y estuvimos ahí. Entonces pues fue duro porque Maelo estaba de viaje, pero es como yo digo, en vida es que tú tienes que estar con tu papá, en vida, y que tus papás sepan que estuviste ahí en las buenas, en las malas. Igual pasa con el papá, ahora el papá tiene 86 años y el domingo estuvo en la casa, yo lo busqué y estuvo un ratito y siempre pues compartimos, porque es como yo digo, en vida. Siempre que Maelo va a Puerto Rico yo trato de que vea a su papá, porque uno nunca sabe cuándo va a pasar ese momento. Con mi gente linda, que tiene mucho poder. A su público le pide que nunca lo olvide. Maelo Ruiz ama a Colombia. Desearle a él que siga cumpliendo muchos años más, que siga cosechando éxitos y que siga siendo ese gran ser humano que es. Un abrazo grande. Paso de periodista a fan. Cada vez que lo escucho cantar, yo me derrito, me convierto en una fan más que está ahí pendiente de él. Gracias por tanto sabor, Maelo. Se te quiere mucho desde Cali. Tu segunda ciudad es Cali. Solo éxitos es lo que debe venir para la carrera de Maelo Ruiz. Que sigas ahí respaldado por Janet y bendecido como siempre. Le agradezco la oportunidad de poder y seguir trabajando con él. Te queremos mucho. Él lo sabe ya que aquí hay cariño permanente. Nos conocemos desde hace muchos años con él, con su familia y bueno, siempre estamos bendecidos. Un abrazo para ti y que continúe la salsa. Ya lo sabes. Te mando un abrazo. Te quiero y me quedo corto. Para mí, tú eres grande y no solo en tamaño. Tú eres grande porque eres una de las voces más lindas que tiene la salsa. Le enviamos un cordialísimo abrazo, saludo a un referente, a uno de los pocos referentes de la muy emblemática salsa romántica. A mi esposo Maelo Ruiz, siempre te apoyaré en tu carrera, va a ser en las buenas y en las malas que voy a estar contigo hasta que papá Dios nos diga. Y te felicito, eres excelente, voy a estar siempre contigo. Y gracias a todo Colombia por apoyar la música de Maelo. Bueno, que me recuerde como Ismael Ruiz Hernández, como el cantante como un ser humano normal como los demás. Que me recuerden como una persona que quiso hacerle música al público del mundo entero. Y que mis canciones y mi voz sigan siempre en el corazón de los seres humanos y que sea una lección de parte mía hacia el público de seguir poder haciendo mis canciones y si el día que yo, ¿verdad? Dios me lleve, pues que sigan recordándome por las cosas bonitas que yo hice en vida.